Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, agradecer la invitación a los organizadores del Foro Social y efectivamente mi nombre es Antonio Cerezo, soy integrante de una organización de derechos humanos que se llama Comité Cerezo México, unos talleres de derechos humanos y de seguridad para organizaciones sociales y defensores, entre otras cosas. ¿Cómo, a raíz de qué surge el Comité Cerezo? Bueno, el Comité Cerezo surge a raíz de un hecho puntual de represión, en el cual fuimos detenidos 3 hermanos, Alejandro, Héctor y yo. En agosto del 2001 fuimos detenidos acusados de poner unos petardos en 3 bancos en la Ciudad de México. Ese hecho fue el pretexto que tuvo el Estado para detenernos. Fuimos detenidos, torturados y enviados a penales de máxima seguridad. En un primer lugar fue al Moloya de Juárez, o el Altiplano, como se conoce hoy, y posteriormente a otros penales de máxima seguridad. Okay. ¿A qué le atribuyes tú esta represión obviamente sistemática del Estado, del gobierno mexicano? ¿En contra nuestro o en general? En contra de ustedes, por supuesto. Bueno, fue una circunstancia. En el 2001 acababan de disolver la huelga en la UNAM. Algunos activistas, si bien es cierto, estaban golpeados, estaban en un proceso de rearticulación. Y nosotros, como habíamos o estudiábamos en la UNAM y además teníamos un perfil de gente que hacía trabajo en comunidades indígenas, que tenía una participación social activa, pues eso fue un perfil que el Estado consideró adecuado para golpear no solamente a nosotros como familia, sino para desarticular a través del miedo a varios activistas de la universidad. Entonces podríamos hablar obviamente el Comité Cerezo también es una secuela de también, digamos, de todos estos, de toda la participación política que ustedes como hermanos tuvieron, ¿no? También. Sí, del ambiente político que existía en el momento y de nuestra participación más que nada en cuestiones sociales, ¿no? Porque digo, la cuestión de la alfabetización y eso, que pueda ser político, era más una cuestión social, ¿no? Antes de que existiera el Comité Cerezo y antes de que ustedes estuvieran participando en la huelga de la universidad, ¿qué otras actividades desempeñaban ustedes, digamos, en conjunto como hermanos? Bueno, cada quien tenía su vida, ¿no? Uh-huh. Y realmente no había un proyecto común como hermanos de algo. Uh-huh. La participación en la huelga pues fue mínima. Yo no participé, Héctor participó muy poco y Alejandro también. Más bien hicimos trabajo en comunidades indígenas desde el 92, alfabetizando, llevando letrinas, primeros auxilios, hortalizas verticales. Esa labor más de tratar de aprender de las comunidades, pero también de tratar de enseñar algo. Eso era nuestra actividad y bueno, ese fue el contexto. Entonces, antes del Comité Cerezo, ustedes no se enfocaban a los derechos humanos, sino al trabajo comunitario. Efectivamente, antes del Comité Cerezo, pues nos enfocamos a eso y a estudiar, ¿no? A trabajar y a estudiar. Y bueno, es el hecho de nuestra detención lo que determina que mis hermanos que quedan libres, más nuestros amigos que se agrupan para defendernos, pues comiencen a descubrir que hay algo que se llama derechos humanos y que comiencen a utilizar, primero a aprender la herramienta de los derechos humanos y después a utilizar esa herramienta junto con otras para lograr nuestra libertad. Ok. ¿Cuál es obviamente tu opinión personal, cuál es la situación actual que vive el país? Bueno, sí. En general, obviamente. En general, sí, efectivamente, el país, cuando salimos de la cárcel hace 1 año y 8 meses, se notaba un retroceso muy grande en materia de derechos humanos en el país. Es decir, si tú comparas el país del 2000 a esta fecha, el número de violaciones a los derechos humanos ha crecido. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro documenta que las denuncias por violaciones de derechos humanos en contra del ejército mexicano crecieron en un 500%. Por un lado. Por otro lado, se dieron hechos como los de Atenco, la represión en Atenco. Se dieron hechos como la represión que hubo en Oaxaca. Se dieron hechos de la represión en Morelos contra el magisterio y el movimiento popular. Y se dieron esa represión bajo otras modalidades represivas. Estas modalidades represivas implicaron la violación sexual a compañeras, implicaron los cercos a los pueblos por parte del ejército y la policía, el que entraran a las casas de la gente por la gente, que las torturaran. O sea, fue una represión que se amplió, ¿no? Hace mucho tiempo no veíamos la represión masiva en México
y a partir del 2006 se inaugura nuevamente ese periodo de represión masiva, que ya tenía un antecedente en el 96 y en el 94 con el caso de Chiapas, en el 96 de Guerrero y de Oaxaca también. El estatus que ocasionó la represión del Estado sistematizada sobre ustedes, sobre lo que ahora son el Comité Cerezo, ¿cambió? De la represión sistemática hacia ustedes, estas personas, estos individuos, ¿ha cambiado? Bueno, no, el Comité Cerezo lamentablemente seguimos teniendo vigilancia, hostigamiento, y bueno, últimamente no hemos recibido amenazas. Pero no ha sido, aunque ha sido no continuo en el sentido de que cada mes, sí ha sido continuo desde que nos conformamos. La primera amenaza de muerte que recibimos fue en diciembre del 2001 por teléfono, precisamente porque denunciamos que nos habían torturado, porque denunciamos que nuestra aprehensión había sido ilegal, no había orden de aprehensión, no había orden de cateo, y porque denunciamos las condiciones carcelarias en las cuales nos tenían sujetos. Entonces, como nosotros tomamos la decisión de denunciar y de documentar las violaciones a los derechos humanos, la respuesta del Estado no fue la investigación de esas denuncias, no fue investigar y sancionar a quienes violaron nuestros derechos humanos, sino fue volver a violar nuestros derechos humanos, amenazando a la gente afuera, teniendo ciertas medidas especiales contra los que estábamos presos, y en ese contexto se dio el seguimiento, la amenaza que se sigue dando, ¿no? Sobre todo cuando pasa algo, que llevemos algún caso un poco complicado, delicado, o cuando a veces salimos a algunos lugares, se da un seguimiento por parte del Estado. Ok. Considerando este contexto nacional del que hablábamos hace un ratito, supongo que debe de ser necesario que ustedes como Comité Cerezo se relacionen con otras organizaciones de derechos humanos y con otras organizaciones que trabajan comunitariamente. ¿Podrías mencionar algunas de las organizaciones con las que ustedes trabajan? Sí, nosotros este año precisamente ya somos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas, que aglutina más de 60 organizaciones de derechos humanos en México. Trabajamos con ellos. También trabajamos muy puntualmente con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con el cual editamos un manual de seguridad para organizaciones civiles y sociales. Hemos trabajado con otras organizaciones en el ámbito estudiantil, colectivos de estudiantes, porque les damos talleres, inclusive hemos dado talleres a gente del ESME. Entonces nuestra relación con organizaciones sociales y de derechos humanos es bastante amplia. Okay. Bueno, además de esta relación que guardan con los organismos, digamos, de derechos humanos o con organizaciones nacionales, ¿tienen algún apoyo, tienen alguna relación con organizaciones internacionales? Sí, de hecho este año también el Comité Cerezo México conformó una asociación civil que se llama ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, con la cual pretendemos tratar los casos de agresiones contra defensores. Y esta asociación firmó un convenio de colaboración con una organización internacional que se llama Protection International, con sede en Bélgica, en Bruselas, para montar en México una oficina de protección para defensores. Entonces tenemos esa relación con PI y también relación con otras organizaciones en el ámbito internacional, porque hemos hecho 3 giras de trabajo a Europa, entonces hemos logrado mantener cierta relación con organizaciones de carácter internacional, ¿no? Como puede ser la FID, CIFCA y Amnistía Internacional. A futuro, ¿qué esperamos para nuestro país? Mira, yo creo que depende de nosotros. O sea, hay que partir que el presente del futuro lo hacemos nosotros. Entonces, no es la primera vez que nos preguntan qué esperamos para el país en el futuro. Y no será la primera vez que respondemos que el futuro del país depende de nosotros. Y que el futuro que vamos a tener es el futuro que nosotros construyamos desde el presente. Es nuestra responsabilidad construir ese futuro. ¿Qué futuro queremos? Esa sería la pregunta. ¿Cómo nos imaginamos el futuro que deseamos para nuestro país? Y si tenemos claro qué futuro queremos para nosotros, para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, para las colonias, para el pueblo en general y la sociedad en general, entonces yo creo que vamos a poder encontrar los elementos y las herramientas necesarias para crear ese futuro. Porque si no, de otra manera, pensándolo en otra manera, sería una cuestión muy de que, bueno, sí, el futuro se pinta caótico, sí, pero va a ser caótico si nosotros no hacemos nada
para evitar que sea caótico. Y en este sentido nosotros creemos que el pueblo y las organizaciones que surgen de él, como la nuestra, pues si tenemos la capacidad de coordinarnos, de conocernos y de tener objetivos comunes, podremos a un mediano plazo revertir el grave deterioro del respeto a los derechos humanos que vivimos como país. Okay. Pero depende de nosotros, ¿no? Y como Comité Cerezo, a través de los proyectos que ustedes están emprendiendo, ¿qué futuro piensan construir o qué futuro ya están construyendo? Pues mira, nosotros lo que queremos a futuro es consolidarnos como organización, fundamentalmente lograr impulsar la cultura de la documentación en las organizaciones, es decir, que las organizaciones documenten las violaciones de derechos humanos a los que son objeto. Estamos impulsando también la creación de un mecanismo no gubernamental de alerta temprana para defensores, lo cual implica que las organizaciones nos coordinemos, nos pongamos de acuerdo para protegernos entre nosotros de las agresiones. Y nosotros le estamos apostando también fundamentalmente a la educación, a generar talleres que puedan contribuir a que la gente sepa cuáles son sus derechos, cuándo se violan sus derechos y qué pueden hacer ante esa violación. Entonces, el futuro que queremos es un futuro en donde todas las organizaciones tengan la capacidad de documentar las violaciones de derechos humanos a las que son objeto, que tengan la capacidad de generar sus medidas de seguridad, sus planes de seguridad, y que de manera coordinada podamos exigir a un Estado que cumpla con las obligaciones que debe de cumplir. Okay. No sé si quieres agregar algún comentario final de manera libre. Pues nos da mucho gusto estar aquí. Es para nosotros un honor estar aquí con los compañeros de la universidad, con los estudiantes. Nos parece que es interesante el esfuerzo que se hace del foro porque es incorporar también a los jóvenes a otro tema, ¿no? Como también venimos a dar talleres, pues estos talleres que parecerían no ser materia de ninguna carrera o de ninguna clase en específico, pues son necesarios, ¿no? Y el hecho de que los jóvenes sean participantes activos de este foro y estén en la organización y en su realización, pues anima y nos enseña que todos podemos construir lo que queramos, ¿no? Nuestros sueños. ¿Cómo se le puede contactar o cómo se puede visualizar el trabajo de los hermanos Cerezo a través de una página de internet? Sí, de hecho nosotros tenemos 3 páginas de internet, que son diferentes campos de trabajo. La fundamental o la principal la página es www.comitecerezo.org. Ahí pueden encontrar. Tenemos otra página que se llama vientodelibertad.org. Es una página en donde documentamos los casos de gente presa por motivos políticos o de conciencia, y en donde lamentablemente también estamos documentando las ejecuciones extrajudiciales contra defensores. Entonces, si a alguien le interesa ver más o menos, ¿no?, quiénes son los últimos presos y cuál es su situación, pueden consultar la página. Y hay otra página que se llama www.revistarevuelta.org, que es la página de la Revista Revuelta, que es un proyecto del comité, es una revista trimestral en la cual pueden escribir y que se hace totalmente de forma voluntaria. Entonces son 3 proyectos diferentes que son parte de la misma organización, y ahí pueden enterarse de las actividades, de los foros, y también contactarnos para talleres, para cuestiones muy puntuales en las cuales nosotros podemos aportar algo. Ok, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado esta entrevista y esperamos que sigas aportando en las mesas de debate y en los talleres que, justo como tú lo dices, no son necesidades que tienen, por ejemplo, activistas políticos, la gente pues de a pie, la gente común que vive aquí en Guerrero, que vive en todo el país, en esta nación mexicana que está tan dañada, ¿no?, en la cuestión de los derechos humanos. Y pues nos estamos viendo en el Foro Social Indígena en la siguiente sesión. Gracias por la entrevista. Pues muchas gracias a ustedes.